Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 2. Y seguimos estudiando en el versículos 15 al 18. Este capítulo es un capítulo muy interesante del libro de Eclesiastés. Recordemos que el eslogan del libro es: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y bajo ese eslogan hemos venido estudiando durante estos domingos el libro de Eclesiastés. Dijimos que el libro de Eclesiastés en su conjunto es una gran predicación, ¿cierto? Es un predicador que se para en un auditorio, y estamos imaginándolo, no lo dice la Biblia, pero imaginamos que toma un auditorio y se expresa o diserta o predica su discurso. Pero también dijimos que el libro de Eclesiastés surge de unas reflexiones propias que Salomón tiene consigo mismo, que es como él hablando consigo mismo, como un soliloquio, hablando y pensando sobre la vida y llegando a conclusiones. Y también dijimos que todo lo que él concluye es resultado de una investigación, que él es como una especie de investigador, y al investigar, pues observa hechos, observa realidades y saca conclusiones. En el capítulo 2 dijimos que él va a observar, o va a hacer su investigación mejor mediante observación y mediante experimentación, que son dos métodos de investigación, y que va a presentar las conclusiones. Lo primero que presentó en el capítulo 2 Salomón fue unas conclusiones de contraste, es decir, en qué se diferencia lo uno a lo otro, y está hablando básicamente de la sabiduría y la necedad, es decir, del creyente y del incrédulo. Lo primero que él nos va a presentar es un contraste, es decir, en qué cosas se distingue o se diferencia o son opuestos la sabiduría y la necedad, y eso es lo más importante de su análisis. El segundo paso que presenta Salomón en el capítulo 2, en los versículos que hemos revisado, es la comparación, es decir, en qué hechos o en qué circunstancias son comunes o se parecen el sabio y el necio. ¿Recuerdan en qué cosas se parecen? En que los dos mueren, ¿se acuerdan? En que los dos serán olvidados, en que los dos van envejeciendo, en esas cosas se comparan. Yo les pregunto, si estuviéramos nosotros frente a ese análisis de que está presentando Salomón, nos da unos contrastes y luego unas comparaciones, aunque las dos son importantes, ¿cuál de ellas sería lo más trascendental para nosotros poner atención? ¿Las diferencias o las comparaciones? Escucho. Las diferencias. Las diferencias es lo más importante, porque en las diferencias dice que la sabiduría sobrepasa a la necedad, no es una diferencia a la par, es decir, de igual, no, es una diferencia donde la sabiduría y el sabio y las acciones del sabio sobrepasan altamente a la necedad. Entonces, si tuviéramos que llamar la atención sobre algo y concentrarnos en algo, nos concentraríamos en las diferencias, no en las comparaciones. Sin embargo, Salomón va a presentar en los versículos de esta mañana que el hombre, especialmente el necio o el sabio, cuando actúa neciamente, se fija en las comparaciones. Y al fijarse en las comparaciones llega a conclusiones nefastas, que no son las conclusiones que debiera llegar. Leamos Eclesiastés 2, 15 al 18. Entonces dije yo en mi corazón, recuerden que Salomón siempre está hablando consigo mismo y haciendo conclusiones para sí mismo. No es un predicador que anda regañando a los demás y anda denunciando y censurando como hacían los profetas. El estilo profético era ese. Recuerden que los profetas se paraban en la plaza pública y denunciaban, y por eso los mataron. Los persiguieron, los exiliaron, porque pues eran muy fronteros, muy directos, diciéndole: ustedes son idólatras, son homicidas, ustedes han violado la ley de Dios, ustedes se han prostituido, y los gobernantes o los jueces o los sacerdotes, muchos no les gustaba y pues se volvían objetivos los profetas. Salomón presenta una disertación, pero a modo de aplicación interna. Él siempre estaba aplicando. Entonces comienza el versículo 15 diciendo: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije yo en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio.
Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que venga después de mí. Y vamos a dejar hasta aquí en esta mañana, hasta ese versículo 18. Nosotros tenemos que comenzar en esta mañana diciendo lo siguiente: todos los seres humanos, creyentes o no, niños o no, adultos, intelectuales o no, todos, absolutamente todos, deseamos, buscamos y procuramos satisfacción, felicidad y plenitud. Ese es un designio de la vida, eso es parte del diseño. Dios nos diseñó para que nosotros procuremos vivir bien y para que ese bienestar pues se traduzca en prosperidad económica, en prosperidad en salud, en prosperidad de familia, y eso no es malo. De hecho, es malo no procurar eso. ¿Sí? Sería malo que ustedes dijeran, no, acá estoy resignado y no me preocupa nada. ¿Sí? No quiero hacer nada para mejorar, estoy resignado con esa situación que vivo y no quiero cambiarla. Eso sería peligroso, algo estaría mal en nuestro cerebro. ¿Sí? Porque si estamos enfermos, ¿qué queremos buscar? Pues salud, vamos al médico, nos tomamos la medicina, escuchamos consejos de alguien que nos oriente cómo mejorar la salud, mejoramos la alimentación, buscamos hacer los ejercicios que el médico nos recomienda, y eso es natural, eso hace parte del ser humano. Si la economía está mal, ¿qué buscamos nosotros si somos inteligentes, si somos prudentes? Mejorar la economía, ¿cierto? Trabajar, ahorrar, mirar cómo generamos unos ingresos adicionales, cómo administramos esos ingresos. Eso es un sentido común de todos los seres humanos. Eso no es ni de los pobres, ni de los ricos, ni de los creyentes o de los incrédulos. Eso es común. Si tenemos un problema y sabemos que ese problema nos está desgastando o nos está afligiendo, nos está dañando, ¿qué debemos procurar? Solucionar ese problema, ¿cierto? Pedir perdón, reconciliarnos, amistarnos, porque sabemos que ese problema nos está causando daño y nos está como obstaculizando de crecer o de mejorar o de tener mejor éxito. Entonces no es malo tener anhelos, es bueno tener anhelos, es bueno tener sueños, es bueno tener proyectos, es bueno tener planes de crecimiento, eso es bueno, eso es saludable, eso es necesario. ¿Sí? Recuerden que hay movimientos especialmente un poco resignados o fatalistas entre los creyentes, no en nuestra iglesia, sino en otros tipos de movimientos, que dicen, no, pues aquí estamos y bueno, ahí moriremos y no vamos a hacer nada para mejorar. ¿Sí? Y esos son movimientos malos, ¿sí? Que se basan en ideologías fatalistas, en ideologías como que así está y así seguiremos y así moriremos. ¿Sí? Nosotros no creemos en el fatalismo porque el fatalismo es una filosofía perversa, perversa para la vida y perversa para el bienestar y perversa para la fe. Nosotros somos de los que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, de los que creemos que cada día al futuro va a ser mejor, y no lo creemos por ilusión, lo creemos por promesa. La Biblia dice que así como la aurora va en aumento, así es la vida del creyente, va en aumento y va en progreso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bueno. Sin embargo, hay circunstancias que a veces nos causan tanta afectación emocional y mental que creemos que no podemos mejorar. Y hay momentos en la vida que todos los seres humanos pasamos donde vemos la vida como en blanco y negro. ¿Sí les ha pasado? Donde vemos que la vida no tiene color, como que todo es fatal y todo es tedioso y todo es fastidioso. Salomón va a hablar un poco de eso en esta mañana, en la disertación, de los momentos en la vida cuando todo nos es fastidioso. ¿Sí les ha pasado? Que a uno le fastidia levantarse, le fastidia acostarse, le fastidia ir al trabajo, le fastidia que le hablen, le fastidia el ruido, todo le fastidia. Lo único que no le fastidia a uno es el día del salario. Pero lo demás todo a uno le fastidia, le incomoda como vivir. Esas son épocas que a veces vivimos los seres humanos. ¿Sí? Esas son épocas que enfrentamos los seres humanos, como que sentimos que la vida no tiene sentido y no tiene propósito, y como que estamos en un círculo, en un remolino, donde no hay propósito, no hay sentido. Esas realidades emocionales y mentales las enfrentamos, de insatisfacción, de fastidio, de frustración y de tedio. Y para eso Salomón nos va a dar una receta. Obviamente no la vamos a tener hoy. Hoy Salomón nos va a describir de cómo enfrentar esos momentos de tedio,
cómo enfrentar esos momentos de gran frustración que enfrentamos como seres humanos, donde pensamos que nada, absolutamente nada vale la pena. Algunos psicólogos hablan de eso, que es una etapa que viven especialmente los jovencitos cuando van llegando a la pubertad. ¿Sí? Que en esa etapa, entre los 13, 15, 18, 24, inclusive algunos llegan a decir que es hasta esa edad que llega esa etapa, que es una etapa muy difícil. ¿Saben cómo la llaman algunos psicólogos? Y no me van a censurar. La edad de la caca. La edad de la caca, es decir, donde todo le fastidia a los muchachos. ¿Sí? Donde levántese, ¡ah! Acuéstese, ¡ah! Todo es un fastidio, muévase, camine, trabaje, limpie, todo le fastidia, todo. Usted se lo puede decir bonito, se lo puede decir feo, como se lo diga, a ese jovencito le fastidia, le incomoda levantarse, le incomoda salir, le incomoda estudiar, le incomoda, todo le incomoda, la edad de la caca. ¿Cuántos están en la edad de la caca aquí? Pero es una edad que según los psicólogos enfrentan todos los seres humanos. Según ellos es una etapa intermedia entre pasar de la niñez a la adultez y que esa etapa en algunas edades se prolonga un poco más, ¿sí? Pero que es una edad muy complicada y los que tenemos hijos en esas edades sabemos lo difícil que es porque uno no sabe cómo tratarlos, ¿sí? Porque todo les incomoda, ¿sí? Les incomoda salir, les incomoda quedarse, les incomoda hacer, les incomoda no hacer, todo les incomoda y es una edad compleja para ellos que la viven, pero para quienes están a su alrededor, ¿sí? La pregunta es, ¿la edad de la caca es solamente una edad de los adolescentes? ¿O es una edad que enfrentamos todos los seres humanos en diversos momentos? Porque según los psicólogos esa edad se supera, es decir, se quita el tedio, el fastidio, la frustración y luego ya viene una edad pues objetiva, de plenitud, de claridad en los sueños y en los planes. Pero yo viendo lo que la Biblia dice y lo que Eclesiastés dice, y considerándome a mí mismo, me doy cuenta que esa no es una etapa que se supera, es una etapa constante en el ser humano, y que no solamente los jovencitos en la pubertad, sino los adultos en cualquier edad, pasamos por esos momentos. Salomón la pasó, y Salomón no está hablando de 12 y 15 años, Salomón ya está hablando cuando él fue rey, un hombre ya mayor, después de los 20 y 30 años, y nos está diciendo que él pasó por esa gran etapa, que fue una etapa extensa, de frustración, de fatalismo, de sin propósito, de despropósito, donde nada sirve y nada vale la pena y nada lo ilusiona a uno. Y Salomón nos va a hablar de 3 áreas en las cuales él expresó esa insatisfacción. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Salomón pasó por esa etapa tan terrible de frustración? Porque él lo relata acá en el versículo 15 al 18. 3 cosas le fastidiaban a Salomón. Y vamos a ver si estamos sincronizados con Salomón, o si solo le pasó a Salomón, ¿sí? Salomón en el versículo 15 comienza a hacerse una primera pregunta. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Lo primero que le comenzó a causar fastidio a Salomón fue la sabiduría y el conocimiento. Salomón tenía una sabiduría natural, pero luego tenía una sabiduría celestial que Dios le dio como premio, como recompensa a una petición que él le hizo. Pero luego en el versículo 15 del capítulo 2 dice, me comenzó a cansar la sabiduría. ¿Sí? ¿Para qué uno saber tanto? O sea, ¿qué sentido tiene saber y tener buenas razones para la vida? Eso también me sucedió. Pero dice que él comenzó a tener esa repugnancia o esa interrogante ante la sabiduría cuando él llegó a una conclusión de común acuerdo entre el sabio y el necio, es lo que le pasa al necio también le pasa al sabio. Es decir, lo comparativo, lo que es común a los dos. Y entonces él se preguntó, ¿para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? ¿Tiene sentido? Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, en primer lugar, saber o ignorar? ¿Tiene sentido si usted sabe o no sabe? ¿Para qué le sirve a usted saber si al fin y al cabo se va a enfermar? ¿Los médicos sí han visto que también se enferman y se mueren? Si los médicos se enferman, que son los que nos curan, entonces ¿de qué sirve? ¿Sí?
La pregunta es interesante y es profunda, no es tan simple. Recordemos que Salomón está haciendo una investigación, presenta los resultados de la investigación, primero lo que es lo contrario y después lo que es común. Pero él se basa ahora en lo común para esta insatisfacción. Dice, al fin y al cabo vamos a morir. Entonces, si muere tanto el sabio como el necio, ¿para qué sirve tanta sabiduría? O sea, ¿para qué sirve usted portarse bien si al fin y al cabo se va a morir? ¿No lo ha pensado? Uno lo piensa, recuerden lo que dijo el salmista Asaf en el Salmo 73. El salmista Asaf llegó a esta conclusión: ¿de qué me ha servido vivir una vida de santidad? Me he apartado del mal, he procurado vivir una vida limpia, he procurado vivir una vida recta moralmente, según la ley de Dios, pero de nada me sirve, porque al fin y al cabo me estoy envejeciendo, al fin y al cabo me estoy enfermando y me voy a morir. ¿De qué me sirvió? Ese análisis de sentido común sobre esa premisa es interesante. Y ese análisis lo hacen los jóvenes y lo hacen los adultos creyentes también, diciendo: ¿de qué sirve si yo he procurado no tomar, no adulterar, vivo rectamente y mire que la economía no prospera? La salud a veces está muy mal. Veo que los vecinos que viven una vida desordenada no les pasa nada. ¿Sí han analizado eso o no? Entonces, si a ellos no les pasa nada y viven desordenados, y yo que procuro vivir una vida recta, mantengo enfermo y sin plata, entonces, ¿se acuerdan cuál era el concepto griego? Pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, no tengamos límites, porque al fin y al cabo, lo que le pasa al uno le pasa al otro. ¿De qué sirve saber? Ahora, Salomón llega a una conclusión aún más complicada, porque Salomón lo que dice es: entre yo más sé, más me doy cuenta de lo que estoy haciendo mal. Entonces, sería mejor no saber tanto. Y de hecho algunos dicen eso, que el que menos sabe vive más feliz, o el que menos se entera de cosas vive más feliz, porque sabe menos. Esa conclusión de sentido común es muy interesante. Salomón está diciendo: todo es pasajero, todo termina, la vida no es segura y la vida es corta, es efímera, y al fin y al cabo nos va a pasar lo mismo que le pasa al necio. Entonces, ¿de qué sirve saber? Y me gustaría que ustedes respondieran esa pregunta ahí en su mente. ¿De qué sirve si al fin y al cabo no nos llevamos nada? Salomón está diciendo: yo puedo saber muchísimo, el necio no sabe nada. Pero ¿cuál es el límite de la vida del sabio y del necio? El mismo. Cuando mueran no va a haber una distinción entre el muerto sabio y el muerto necio. Los mueren y los sepultan y se olvidan. Entonces, ¿valió la pena ser sabio? Según este análisis común, según este análisis de hechos y de evidencias temporales, no valió la pena. Y a eso es que Salomón llega a la conclusión: ¿para qué me esfuerzo por hacerme más sabio? ¿Para qué me esfuerzo por saber más? ¿Y para qué me esfuerzo por ser más piadoso si al fin y al cabo mi vida va a terminar? Y ese análisis lo llevó a perder el interés por la sabiduría. Y ese análisis lo llevó a perder el interés y el aprecio por la diferencia entre el sabio y el necio. Pero Salomón, en esta conclusión que está haciendo, olvidó la conclusión que hizo en el versículo 14. ¿Se acuerdan cuál fue la conclusión? La sabiduría sobrepasa a la necedad. Si la sabiduría sobrepasa a la necedad, como él ya lo consignó en su investigación y en su conclusión, entonces sí vale la pena esforzarse por ser sabio, porque aunque la vida termine con la muerte, la vida temporal, pues es mucho más válido y más placentero y más loable vivir sabiamente que vivir neciamente. Ahora, en el hipotético caso de que la vida terminara con la muerte y que no fuera más, imaginémonos eso, no es así, porque somos inmortales, ¿recuerdan? Y tendremos que rendir cuentas y vivir por la eternidad. Pero en el caso de que el necio dice es que la vida termina con la muerte, entonces, en ese caso, imaginémonos que así fuera, si la vida terminara con la muerte, y hay un necio y hay un sabio, ¿quién vive mejor la vida? El sabio, aunque la vida terminara con la muerte y no hubiera trascendencia, él vive mejor la vida.
si la vida terminara con la muerte, pero el necio se desenfrena en sus necedades sexuales, en su adulterio, en sus drogas, en todo su desenfreno moral, y el sabio procura vivir rectamente, ¿quién es mejor ejemplo de vida? El sabio. ¿Sí me hago entender? Miren que el análisis que está haciendo Salomón lo hace basado en una premisa, y es la premisa del fastidio. Como yo estoy viviendo una época de gran fastidio por la vida y por lo que me rodea y por lo que hago, entonces yo veo que no tiene sentido la sabiduría, pero se está contradiciendo Salomón. Porque Salomón, un versículo anterior, dijo que la sabiduría era mejor que la necedad. Entonces, ¿al fin en qué estamos? Le diríamos nosotros a Salomón. ¿Al fin en qué estamos? Si la sabiduría sobrepasa la necedad, si la vida termina con la muerte, es mucho mejor vivir sabiamente que vivir neciamente. Porque vivimos con más protección, vivimos con mejores condiciones, somos mejor ejemplo para otros y podemos vivir con menos aflicción que con la aflicción que vive el impío, que no tiene ningún límite en la vida. Salomón está entrando en contradicciones, y esa es la contradicción en la cual entra el que ve la vida bajo el lente, bajo la óptica del fastidio, del aborrecimiento, del desprecio. Y eso es fatal a la conclusión a la que él está llegando. Yo les pregunto, ¿fue Salomón tan famoso por ser necio o por ser sabio? ¿Fue Salomón tan poderoso por ser necio o por ser sabio? ¿Fue Salomón tan visitado de todos los lugares del mundo por ser necio o por ser sabio? ¿Cuándo ustedes han visto que a un necio lo visitan de todo el mundo? Y le hacen fila y le hacen antesala para conocerlo y visitarlo. Nadie. Es decir, Salomón está despreciando los propios beneficios que él ha recibido, que es popularidad, fama, poder, riqueza y honor. Él los está despreciando en este episodio que él cayó, que es un episodio de fastidio. Cuando él dice, la vida me es fastidiosa, las personas que me rodean me son fastidiosas, lo que yo enfrento, lo que yo tengo me son fastidiosos. Y son realidades que nosotros enfrentamos, pero las enfrentamos cuando perdemos de vista lo eterno, cuando perdemos de vista lo que perdura. Proverbios capítulo 18, versículo 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. El necio no le alegra, no le satisface la inteligencia porque él es necio. La pregunta es, ¿por qué a Salomón no le satisface la sabiduría siendo que él es sabio? Porque vivió un episodio de profunda necedad y su corazón se oscureció, se entenebreció. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio le fastidia que su padre le hable, al necio le fastidia que le pongan límites, pero el sabio lo aprecia. Y en Proverbios capítulo 10, versículo 8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Entonces noten la diferencia que el mismo Salomón en Proverbios ya ha escrito sobre la vida del necio y la vida del sabio. ¿Por qué Salomón llega a esta conclusión tan terrible, tan decepcionante? Yo me he ocupado toda mi vida de buscar la sabiduría. Yo me he concentrado en adquirir sabiduría y en vivir sabiamente, pero me doy cuenta que perdí el tiempo. Está en un día difícil, ¿cierto? Se levantó con el pie izquierdo Salomón, solo que le duró ese episodio muchos años, ¿sí? Confundido, decepcionado, no de Dios, sino de sí mismo, y de que no lograba satisfacer por sí mismo lo que él quería, y de todas las cosas que Dios le había provisto. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Salomón está cayendo en un momento muy extenso de ignorancia, de necedad, de rebeldía, de desprecio por las cosas que Dios le ha dado. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? O sea, ¿tiene sentido? ¿Me ha servido? Y Salomón dice, no me ha servido. ¿Por qué? Porque no me he satisfecho, porque veo que otros hacen cosas que yo no hago, pero viven igual y sufren lo mismo que yo, y porque la vida termina con la muerte.
Pero Salomón estaba equivocado en varias cosas. Primero, estaba equivocado porque la sabiduría y el conocimiento que él tenía no lo satisfacían en sí mismo. Esa fue una gran equivocación que Salomón incurrió, porque no es la sabiduría la que me satisface, es Dios el que nos satisface. Primero. Segundo, Salomón estaba equivocado porque la vida no termina con la muerte, la vida continúa. Y si la vida continúa, como efectivamente la Biblia lo registra, vale la pena la diferencia entre el sabio y el necio. Y Salomón está equivocado también porque él piensa que todos los beneficios de la vida vienen en esta vida. Y olvidó que los mejores beneficios están reservados para la eternidad. Si juzgamos la vida por lo que sucede bajo el sol, pues llegamos a esta misma conclusión. Porque muchas veces nosotros enfermamos, tenemos crisis, tenemos carencias, persecución, a veces hambre, desnudez, y a veces al impío le va mejor. ¿Sí se han dado cuenta? Pero olvidamos nosotros, cuando hacemos este análisis, que hay beneficios o bendiciones reservadas para el sabio en la eternidad y que no se le son dadas, sino solamente bajo promesa, ahora en esta vida temporal. Entonces Salomón sí estaba desfasado en su argumentación. Salomón estaba como un poco trasnochado en su pensamiento, estaba delirando. Efesios capítulo 5, 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No estamos diciendo que aquí en esta vida el sabio tiene que sufrir y vivir como miserable, no estamos diciendo. Pero sí estamos diciendo que en muchos momentos de la vida del creyente tiene que afrontar situaciones muy difíciles, de escasez, de hambre, de persecución, de enfermedad y en muchas situaciones de tortura y situaciones inimaginables. Pero que eso no pone en tela de juicio la sabiduría que Dios nos ha dado y las promesas eternas que alientan y sostienen la vida del cristiano. Eso es lo que no podemos perder de vista. Recordemos que Salomón estaba haciendo una observación y experimentación, pero como la observación estaba delimitada a lo que sucede bajo el sol, pues Salomón bajo esos límites del campo de trabajo que tenía, pues llegó a la conclusión. Pero nosotros no podemos llegar a esa conclusión porque hay un más allá. Y recuerden que Proverbios, también escrito por Salomón, nos dejó una verdad absoluta que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y miren que eso lo escribió Salomón. Pero ¿qué está diciendo Eclesiastés? Que Salomón se calificó en este momento como un insensato, despreciando la sabiduría y la enseñanza. Es decir, Salomón no consumió de lo mismo que él predicó. Predicó una verdad absoluta de la cual él no confió más adelante y la cual él despreció con sus propias acciones y sus propias palabras. ¿De qué sirve buscar sabiduría? Yo no sé si ustedes algún momento en su vida cristiana han dicho, pero ¿de qué me sirve ir tanto a la iglesia? Mejor irme de paseo, mejor quedarme en la casa o mejor irme a producir. O sea, ¿tiene sentido todos los domingos tras domingos ir a la iglesia a hacer lo mismo y a que nos digan lo mismo? ¿Les ha pasado o no? Posiblemente sí les ha pasado, hay que ser honestos. Pero aunque lleguemos a esas conclusiones, tenemos que entender que hay un más allá y que no podemos juzgar las cosas solo por las circunstancias. El segundo hecho que Salomón plantea está en el versículo 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho bajo el sol. Miren lo siguiente, primero aborrece la sabiduría y el conocimiento, y ahora aborrece todo el trabajo que había hecho. Recordemos que en el capítulo 2 y capítulo 1 se dice la Biblia que Salomón se esforzó mucho por trabajar, y se propuso trabajar y tener y acumular y lograr beneficios por el trabajo. Pero aquí en el análisis que está llegando Salomón, dice aborrecí, desprecié, le cogí fastidio a todo el trabajo que había hecho. Y no era trabajo malo, era un trabajo que le daba rentabilidad
que le daba bienestar y que lo posicionaba muy bien en su momento histórico. ¿Por qué Salomón comenzó a aborrecer el trabajo? Recordemos que Salomón no está tomando los contrastes, sino las comparaciones. Y Salomón dice, si yo voy a morir, ¿para qué trabajo tanto? O sea, vale la pena trabajar semana tras semana, año tras año, toda la vida trabajando, si al fin y al cabo nos vamos a morir. Y miren una de las conclusiones a las cuales Salomón llegó. ¿Qué sentido tiene trabajar si al fin y al cabo tendré que dejarle a otro lo que yo produje? Y es una conclusión de sentido común. O sea, tiene lógica. ¿De qué tienes? Miren la gente. En nuestro país, el ciudadano básico se esfuerza por tener una casa, ¿cierto? A los 25, 30 años comienza a cotizar para una casa. 15 o 20 años pagando su casa. ¿Cuándo termina de pagarla? 40, 50 años tiene su casa. Terminé la casa, pero a los 50 ya está viejo y ya no es productivo. ¿Qué comienza a preparar? Su muerte. Y murió, ¿y de quién fue la casa? De un tercero, de pronto un hijo, un familiar, de pronto alguien más vivo, de pronto alguien que le logra hacer un negocio a los 70 años cuando uno ya está interdicto y se queda con la propiedad, no la disfrutó, no le pertenece a él eternamente y él se murió. Ese análisis que hace Salomón es de sentido común, es lógico. ¿Qué sentido tiene trabajar si tendré que dejarle a otro lo que yo acumulé? Por eso más adelante, no hoy, pero más adelante Salomón va a decir, pues mejor disfrutemos, mejor no tenga casa, sino gástese la platica y viva bien. ¿Sí? Tome, coma, viaje, disfrute, vista, porque al fin y al cabo usted se va a morir y ¿qué sentido tiene quedarse uno con 4 o 5 casas? Pues los que tienen casas, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene pensar en una casa, luego otra, si al fin y al cabo solo necesito una para vivir y muy rápido voy a morir? Pero ese es un análisis corto que está haciendo Salomón, porque en otros momentos ha dicho que es mejor trabajar y mejor dejar herencia a los hijos. Pero recuerden que aquí Salomón está llegando a estas conclusiones producto del fastidio. ¿Recuerdan en qué edad está Salomón? En esa edad, que es la edad del fastidio, de que todo le repele, todo le incomoda, él está llegando a ese análisis. Primero trabajó mucho, primero se volvió esclavo del trabajo, acumuló y tuvo grandes riquezas, y ahora que las tiene, llegó a un momento de análisis donde él dice, ¿para qué trabajo tanto? ¿Para qué voy a trabajar? Ahora, Salomón va a seguir analizando ese tema, y va a seguir diciendo, imagínense que lo que yo acumulé no va a ser mío, sino de un tercero. Pero Salomón dice, bueno, por lo menos si ese tercero va a ser sabio, pues por lo menos para algo sirvió. Pero ¿y qué tal que sea un necio el que se quede con mis propiedades? ¿Y se acuerdan quién se quedó con las propiedades de Salomón? Roboam, que fue necio. Entonces, ¿de qué le sirvió a Salomón con tanta sabiduría acumular dinero, si después las vino a disfrutar ni siquiera Salomón, sino su hijo necio? Entonces, lo que está diciendo Salomón tiene cierto sentido, no tan completo, pero tiene sentido. Dicen las estadísticas que generalmente el 87% de los trabajadores en el mundo viven insatisfechos con su trabajo. Es decir, no les gusta lo que hacen, no disfrutan lo que hacen. Trabajan porque tienen que hacerlo y lo hacen por obligación. Trabajan porque no hay otra manera de ganarse la vida. Entonces dicen, pues me toca ir a trabajar ni modo, pero ese no es el trabajo que yo sueño, ese no es el ingreso que yo sueño, ese no es el ambiente laboral que yo sueño. Imagínense las estadísticas tan altas, eso está en concordancia con lo que vivió Salomón, que muchos no quisieran que mañana tener que ir a trabajar, porque el ambiente es hostil, porque la paga no es buena, porque los desafíos en ese trabajo son extenuantes, porque ese trabajo que yo hago no me satisface, no soy pleno, pero aún así hay que trabajar y seguir trabajando, y no solo trabajar un mes ni un año, sino toda nuestra vida trabajando mientras podamos hacerlo con productividad. Entonces miren lo que está diciendo Salomón. Salomón descubre que el trabajo no le satisface.
Salomón descubre que lo que ha reunido durante su trabajo, que ha sido bastante y ha podido acumular y reunir, tampoco le satisface. Y Salomón reconoce que un gran problema que él tiene frente al trabajo no es el trabajo en sí, porque el trabajo fue decretado por Dios para el ser humano. ¿Qué es lo que le juega en contra a Salomón en el trabajo? No es el trabajo, no es el acto de trabajar, no es el hecho de trabajar. Lo que Salomón ve que le juega en contra es que la vida es corta y que como la vida es corta uno se afana y el afán y la ansiedad no le han llevado a nada. Eso es lo que Salomón se da cuenta. No es que trabajar sea malo, él no está diciendo que no trabajemos y que mejor descansar. No, porque más adelante la Biblia dice el que no trabaje, que no coma. Lo que está diciendo Salomón es, si usted quiere tener algo en la vida, tiene que trabajar muchos años para conseguirlo. Y cuando usted lo consigue, se da cuenta que ya no lo puede disfrutar. ¿Sí se han dado cuenta? En nuestro país, por ejemplo, muchos sistemas de crédito para vivienda, pues toman 15 o 20 años. Y a uno le aprueban un crédito a los 25 o 30 o 35 años y 20 años pagando, tiene su casa y no le satisface esa y quiere otra más grande. O ya no la puede disfrutar. Entonces Salomón se da cuenta que eso no tiene sentido, ¿sí? Que no tiene sentido enfocarse en la riqueza, que viene por el trabajo, llenarse de ansiedad y de afán por acumular, cuando al fin y al cabo la vida es corta y la vida es efímera y se pierde de vista cosas más importantes. La semana pasada leíamos una frase que dice, me ocupé de trabajar y de estudiar y me olvidé de vivir. Y eso básicamente es lo que Salomón está diciendo. Primera de Reyes, capítulo 14, 22 al 27, dice así. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová Dios había echado delante de los hijos de Israel. Al 5.º año del rey Roboán, subió Sisas, rey de Israel, de Egipto contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todos. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Este es el texto que describe lo que Salomón estaba anticipando. Salomón estaba anticipando en Eclesiastés diciendo, ¿vale la pena trabajar y acumular mucho? Y él llega a la conclusión, no vale la pena. Primero, porque yo voy a morir. Segundo, porque los bienes tienen que pasar a terceros. Y tercero, porque posiblemente a ese tercero que pasen mis bienes, que yo trabajé con tanto esfuerzo y sacrificio, no los va a apreciar. Y dicho y hecho, les llegaron a manos de Roboán. Dice la Biblia que cuando Roboán llegó, todo lo que Salomón había hecho, todo se echó a perder. Todo se echó a perder. Dice que florecieron los sodomitas, que florecieron las estatuas prohibidas, que florecieron todos los cultos a los dioses paganos, y que vino el rey de Egipto y se llevó todos los tesoros del templo. Imagínense, Dios nunca les dijo que hicieran tesoros para el templo, eso los hizo Salomón para mostrar su opulencia. Dios nunca les dijo que hicieran escalas de oro y asientos de oro para sentarse, eso lo hizo Salomón porque él quería presumir de que tenía pues la disposición de servir, pero vino el rey de Egipto y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó. Eso no es sino que usted diga que va a comprar oro y que tiene mucho oro en su casa y verá que eso rápidamente llegan los enemigos de lo ajeno. Salomón hizo cucharas de oro, tenedores de oro, platos de oro, asientos de oro para recibir a sus invitados. Y en el siguiente reinado vinieron los enemigos de lo ajeno, que abundan, y se robaron todo. No quedó ni para Roboán, ni para Israel, ni para la casa de Dios. ¿Quién perdió? Todo el pueblo perdió. Esa riqueza se hubiera podido invertir mejor, ¿no les parece? Todo ese dinero que Salomón acumuló,
lo hubiera podido invertir mejor, pero Salomón quiso ostentar, quiso presumir de su riqueza y todo fue saqueado, y de ahí viene saqueo. Todo lo saqueó. Y dice la Biblia que Salomón había hecho escudos de oro para los militares. Imagínense los militares, los soldados del rey, con escudos de oro. Pero también se los robaron. Y Roboam le tocó hacer escudos de bronce, que era un material común con los cuales tenían los soldados comunes para defenderse. Entonces, amados hermanos, Salomón, cuando llega a esta conclusión, tiene un cierto sentido de lógica. ¿Vale trabajar tanto para acumular? Ahora, aquí Salomón no está juzgando el trabajo. Lo que está juzgando es el acumular para que otros disfruten. Y lo que está juzgando es el afán y la ansiedad con la cual uno se concentra en el trabajo, a veces perdiendo detalles importantes de la vida, como el descanso, como la gratitud, como poder compartir con los seres queridos. Aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Está básicamente como en un momento de depresión, sí, de evaluación de la vida, posiblemente en la crisis de los 50. Los que ya llegamos sabemos esa crisis. Entonces, posiblemente en esa crisis existencial donde dice, no he hecho nada que valga la pena. Y todo lo que he hecho no me ha servido. ¿Sí? ¿Para qué me esforcé tanto? ¿Para qué me cohibí? ¿Para qué acumulé? ¿Tiene sentido? Y la respuesta es no. Entonces aborrecí el trabajo. Lamento haberme concentrado en el trabajo con tanto esfuerzo. Lamento haber perdido el tiempo acumulando dinero que otros lo van a disfrutar y que yo no logré disfrutar. Es una crisis existencial que él está teniendo. Miren lo que dice Job. Job en el capítulo 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y miren que ese texto nos debe ayudar para no caer en excesos. Porque Job también está diciendo que después de tener tanta riqueza la perdió en un solo día. Y él llega a una conclusión que es una conclusión muy lógica, y es, yo salí desnudo y volveré desnudo. ¿Qué nos llevamos? Si acaso una muda de ropa. Si acaso. ¿Sí? Nada más podemos llevarnos, ni chequeras, ni títulos valor, ni ningún tipo de inversión, ni ninguna propiedad, nada, nada, nada. Y eso es importante para tomar conciencia. Aquí no está diciendo que seamos negligentes y malgastemos, ni que no trabajemos y no nos esforcemos, no. Lo que está diciendo es no pongamos la confianza en las riquezas. Si usted tiene mucho, gloria a Dios, administrelo bien, pero no ponga la confianza en las riquezas. Si tiene poco, no se llene de afán y de ansiedad por poseer, porque lo mismo le pasa al justo que al injusto. Va a morir y no se puede llevar absolutamente nada. Job pasó por un momento así, y Job llegó a un momento donde él dijo que quería morirse y que no valía la pena vivir. Job 7:16. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues, porque mis días son vanidad. En otro lenguaje dice, yo aborrezco mi vida. Lo dijo Job, no lo dijo Salomón. Aborrezco la vida. Llegó a un momento de gran decepción. Y la Biblia también nos dice que otros hombres de la Biblia pasaron por momentos así. Y Mateo 6:25 dice, por tanto yo os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo que se condena aquí no es el trabajo, hay que trabajar, mañana tenemos que ir a trabajar. Lo que se censura aquí es el afán y la ansiedad por querer tener más o por acumular. ¿Sí? Y lo que se condena acá es la confianza en las riquezas, porque eso sí es grave. No es malo tener riquezas, no es malo trabajar, no es malo tener propiedades, lo malo es confiar en esas propiedades. Lo malo es pensar que esa riqueza es como el bien de mi vida y el futuro de mi vida. ¿Sí? Uno a veces dice, por ejemplo, esta es mi pensión, mi casa. Sí, pero ¿no vieron ayer las noticias de las inundaciones? ¿Cuántas casas fueron arrasadas con esa inundación?
Centenares de casas fueron llevadas en un minuto por una inundación. Ahí quedó la pensión de muchos, el trabajo de muchos, y eso es lamentable. Por eso no podemos confiar en las riquezas, sino confiar en el dador de ellas. Porque nosotros hoy podemos tener casa y mañana no. Hoy tenemos trabajo y mañana podemos no tener. Hoy tenemos salud y podemos mañana no tenerla. Y esa es la vanidad de la cual Salomón habla. Aborrecí el trabajo porque trabajé tanto, como loco, como esclavo, y no logré disfrutar. Y no se han dado cuenta que hay muchas personas, no todos, pero muchas personas ricas, que disfrutan menos que el pobre. Que no pueden salir por cualquier lugar, no pueden comer lo que quieren, no pueden salir libremente, o sea, porque están cohibidos por temor a que los secuestren o los roben o los vean por ahí. Nosotros salimos y nadie se da cuenta que salimos. Nosotros podemos ir a cualquier lugar a comer, sentarnos en cualquier lugar, disfrutar cualquier cosa sencilla de la vida, bañarnos en cualquier lugar, comprar, y nadie se da cuenta y no hay peligro, porque vivimos con sencillez y vivimos con tranquilidad. Pero aquel que no vive así, pues no disfruta de la vida. Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Amados hermanos, trabajen duro, sean diligentes, pero no pongan su confianza en las riquezas. Si Dios les bendice y les prospera económicamente, denle gracias a Dios. Sean sabios en sus manejos económicos y en sus inversiones, pero no pongan su confianza en las riquezas, porque las cosechas, las propiedades, los dineros tienen muchos atractivos y muchos enemigos. Nuestra única confianza debe estar puesta en el Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, sea que tengamos o sea que no tengamos, que nuestra esperanza esté firme en el Señor. Y en el versículo 17, miren lo que dice Salomón. Aborrecí por tanto la vida. 3 cosas aborrece Salomón. Primero, el conocimiento, porque piensa que no tiene sentido saber si al fin y al cabo se va a morir. Segundo, aborrece el trabajo y lo que acumuló, porque se da cuenta que todo lo que se esforzó y se sacrificó, y lo va a disfrutar un tercero que no hizo nada por ello. ¿Sí? A veces uno como padre pensando en dejarle herencia a los hijos, y los hijos no están pensando no han hecho nada por esa herencia, a veces ni siquiera la disfrutan, sino que la reparten, la vuelven nada, o se ponen de pelea toda la vida por una pequeña propiedad. Y lo tercero que dice, aborrecí por tanto la vida, porque la vida me era fastidiosa, vanidosa y aflicción de espíritu. Esa conclusión es una conclusión de fondo. Es decir, Salomón tocó fondo en su decepción, en su fastidio, en su tedio, en su circunstancia, tocó fondo, porque no solo aborrece la sabiduría que viene de Dios, no solo aborrece el trabajo que Dios le dio y los resultados de su trabajo, sino que ahora aborrece la vida. Terrible. Y uno diría, malvado Salomón, ¿cierto? Un hijo de Dios, un rey con tanta sabiduría y aborreciendo la vida. Yo le pregunto, ¿alguna vez ustedes cuando han estado en problemas no han dicho mejor morir? Cuando hay una gran enfermedad y un diagnóstico adverso, a veces uno dice, yo mejor morir o me quiero morir. Cuando todos los problemas se juntan, ¿sí? Que a veces esos problemas que se juntan es que llovió, se nos daña el cepillado y no trajimos sombrilla. Entonces eso es un problema monumental que uno dice, mejor morirme, que se me dañe el blower. Me suele pasar. Cuando los problemas se juntan y vemos que no hay salida, a veces no decimos mejor morir. No podemos ser tan ligeros para juzgar a Salomón, porque lo que Salomón está haciendo es muy honesto. Y Salomón está contándonos una realidad que él enfrentó como creyente y que sabiamente la ponen por escrito para que la conozcamos, y que esa realidad es el altoparlante del inconsciente colectivo, es decir, lo que todos vivimos, solo que nosotros somos más piadosos, por no decir fariseos. Entonces nosotros, si alguien dice es que yo me quiero morir, ay no, usted es cristiano, no diga eso, pero muchos hemos pensado morir.
o hemos intentado quitarnos la vida, o hemos decidido, o hemos tenido ideas de suicidio, o hemos tenido ideas de que la vida no vale. Por muchas circunstancias, sean justas o no, pero hemos llegado a esa conclusión. El rey Salomón no fue la excepción. Recuerden que Elías también dijo que era mejor morir, ¿se acuerdan? Jonás también, porque le daba mucho el sol y se le estaba secando la materia gris, dijo: yo prefiero morir. Elías, Jeremías, Job, Moisés. Entonces miren que no son personajes aislados. Igual nosotros, si somos honestos, en muchos momentos cuando las circunstancias nos estrechan, nosotros decimos: pues mejor morirme, o quiero morirme. Eso fue lo que dijo Salomón. Aborrecí la vida. La pregunta es: ¿por qué aborreció la vida Salomón? ¿Qué hecho está llevando a Salomón a que aborrezca la vida? Según el versículo 16 dice: porque ni del sabio ni del necio habrá memoria, y será olvidado para siempre. Entonces aborrecí la vida. ¿Cuál es la razón que lleva a Salomón a aborrecer la vida? Su propio ego. Dice: si yo trabajo y envejezco y muero, el dinero pasa a los terceros y a mí me van a olvidar, entonces ¿para qué vivo? Por eso uno siempre le dice a sus seres queridos: nunca me olvides. Siempre nos van a olvidar, ¿cierto? Pero es como el anhelo que uno tiene en lo profundo. Nunca me olvides, y por eso uno hace cosas. Sí, les deja una casa, les da estudio, les compra cosas para que lo recuerden por lo menos mientras ellos viven. Pero Salomón, cuando se da cuenta que él va a ser olvidado y que todo lo que ha hecho y la fama que acumuló va a ser olvidada, entonces dice: ¿para qué vivo? Eso es un motivo muy egoísta, ¿sí? Muy narcisista, muy soberbio. Aborrecí por tanto la vida y aborrecí toda la obra que se hace debajo del sol. Y mire este adjetivo que él usa, dice: porque la vida me era fastidiosa. ¿Han escuchado personas que dicen así? Qué fastidio vivir. Qué fastidio uno tener 3 veces comida en la mesa todos los días. Qué fastidio tener agua potable en la llave y tener una cama digna, pero muchas veces pensamos así. Salomón llegó a la conclusión de que la vida era un enemigo suyo, pero no es la vida el enemigo, sino el límite de la vida y las consecuencias naturales de la vida, las que él dijo: no juegan a mi favor, sino juegan en contra, porque no voy a tener logros perdurables, sino logros temporales. Amados hermanos, bajo este concepto de Salomón, del fastidio por la vida, ustedes saben que hoy en día es muy común escuchar de personas que se quitan la vida. Incluso hay tendencias en los gobiernos de procurar la muerte digna. Ya ni siquiera es la vida digna, sino la muerte digna. Es decir, si usted se quiere quitar la vida, pues alguien lo debe acompañar y lo debe asistir y le debe permitir, sin censura, que usted se quite la vida, porque ellos han llegado a esas conclusiones, que la vida no vale la pena. ¿Por qué? De pronto decepciones amorosas, de pronto situaciones económicas, de pronto situaciones de salud, pero por cualquier situación el ser humano piensa que ya no vale la pena vivir. ¿Recuerdan la esposa de Job? Vivían muy bien, y el día que perdieron sus hijos y perdieron su salud y perdieron los bienes, la única conclusión fue: maldice a Dios y muérete. Algo así como: no vale la pena vivir. La vida valía la pena cuando teníamos dinero, teníamos salud y teníamos hijos, pero si eso se perdió, ya no vale la pena. Pero yo lo escucho, amados hermanos, de los padres. Yo escucho que los padres dicen con frecuencia: es que mis hijos son la razón de vivir, es que este hijo es la razón de mi vida, este es mi motivo. Es decir, ¿qué están diciendo? El día que mi hijo se muera, me quedé sin un motivo, o me quedé sin el motivo de vida. ¿Por qué no es nuestro motivo Jesucristo? Sea que nuestros hijos mueran o no, sea que nuestros padres mueran o no, sea que nuestros seres queridos estén con nosotros o no estén, si nuestro motivo es Cristo, pues la vida tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Salomón lo que dijo fue: si la vida se juzga por los hechos temporales, no vale la pena, porque la vida es corta, porque rápidamente morimos y rápidamente somos olvidados. Entonces, ¿de qué nos sirve vivir? Mejor morir. Y miren lo que dijeron algunos. Jeremías 20:17, para que tomemos contexto.
¿Por qué no me mató en el vientre en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? Mire el sentimiento depresivo y angustiante que tiene Jeremías, que termina deseándole mal a la mamá. Porque dice, mejor que me hubiera matado en el vientre y que mi mamá me hubiera cargado toda la vida en su vientre muerto. Eso no se le desea a nadie. ¿Sí? Eso no se le desea a uno a la mamá. Que la mamá lo hubiera que Dios lo hubiera matado en el vientre y la mamá lo hubiera cargado siempre en la panza. Pero muerto. Uno dice, ¿qué está diciendo Jeremías? Un despropósito. Pero es porque está en un momento de gran angustia, donde él dice, yo prefiero morir, y como no me voy a quitar la vida, ¿por qué Dios no me la quita? Mejor, ¿por qué no me la quitó cuando le dijeron que que ella había quedado en embarazo? Para haber evitado sufrimientos y haber evitado dolor y evitado angustia. Jeremías estaba desfasado, amados hermanos, porque los sufrimientos hacen parte de la vida. Y las realidades adversas hacen parte de la vida, y las circunstancias hacen parte de la vida. No sé si han escuchado que países donde todo está solucionado económicamente o en el orden público, que esos jóvenes viven como sin propósito. Sí, hay países, pocos, pero hay países donde los hijos nacen con pensiones y con todas las garantías económicas, y esos jóvenes viven aburridos, porque todo está hecho, no hay nada por hacer, no hay nada divertido, como nosotros aquí en estos países que tenemos tanto por hacer. Miren lo que dijo Elías en Primera de Reyes 19, 3 y 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, profeta Elías dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, Salomón quiso quitarse la vida o quiso morir. Job también, Elías también, diciendo, quítame la vida porque no quiero vivir más. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías? ¿Recuerda? Que lo estaban persiguiendo, Acab y Jezabel, y lo querían matar porque él los había denunciado por los profetas falsos. Pues yo le pregunto, ¿y eso no era una situación normal? ¿Eso no estaba advertido también él de que le iba a suceder? Si el creyente dice, yo quiero morirme porque tengo problemas, y luego ya no estamos advertidos de que esa es una situación natural. Dios nos dijo en el momento en que creímos, en el mundo tendréis aflicción. No nos dijeron que era casa, carro y beca. No, Dios nos dijo, si creen en mí hay aflicción, hay persecución, serán aborrecidos de su propia familia. Los peores enemigos que ustedes tienen son los de su propia casa. Habrá peleas en la iglesia, habrá conflictos entre hermanos, entonces prepárense. Pero no como que pensemos en morir. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Otra conclusión terrible que llega el rey Salomón. Y Job 7:16, que ya lo leímos, abomino mi vida, aborrezco mi vida, estoy cansado de vivir. Pero Salomón, cansado de vivir, era el hombre más rico, era el hombre más sabio. Salomón no hacía nada porque tenía criados, tenía empleados, tenía toda la fama y la fortuna del mundo y estaba cansado de vivir. Imagínense a los que les toca un poco más duro, ¿no? Imagínense a los que nos toca trabajar todos los días de 8 a 5 de la tarde. Imagínense si eso lo afanaba. Imagínense los que les toca luchar más para vivir o para sobrevivir. Pero mire lo que dice el Salmo 73, que es el salmo que hace ese mismo análisis de que no vale la pena vivir. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él solo dice el salmista al final del capítulo, porque al principio no pensaba igual. Al principio lo que decía era, no vale la pena vivir santamente, no vale la pena vivir legalmente, no vale la pena vivir sabiamente, porque le va mejor a los impíos. Pero al final termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Mi alma y mi corazón desfallecen, pero mi roca y mi salvación eres tú. Entonces, amados hermanos, todos pasamos situaciones de aflicción, todos.
Ninguno se salva acá, ninguno puede decir nunca me va a pasar o nunca me pasará, todos. Porque la vida es así y porque nosotros somos seres humanos finitos que no logramos ver la amplitud de toda la información de Dios. Pero cuando vengan esos momentos de decepción, cuando pensemos que la vida no vale, que la fe no vale, que lo que hemos hecho en la vida no sirve y no vale, tenemos que recordar el Evangelio. Nos van a llegar momentos así, o nos han llegado. Sí, que no vale la pena nadie nos vale la pena, nada vale la pena. Cuando lleguen esos momentos, tenemos que levantar nuestra mirada al cielo, no mirar al piso, no enterrar la cabeza como el avestruz. Tenemos es que levantar la mirada al cielo. Cuando vienen problemas nosotros nos agachamos, ¿cierto? Y nos enterramos, eso nos suele pasar a la mayoría. Pero la orden es, si vienen problemas, levante la cabeza. Si levante la mirada, ¿y qué va a haber? Alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. El día que usted piense que no vale la pena vivir, que su familia no vale la pena, que usted nadie lo quiere, que usted no sirve, que usted mejor se quita la vida, ese día levante la mirada al cielo y diga, Señor, pero tú vales para mí. ¿Sí? Puede que yo no valga para nadie, eso le digo yo a mis hijos. Puede que nadie los ame. ¿Sí? Supongamos que no hay nadie en la vida que los ame y los valore. ¿Sí? Ni papá, ni mamá, ni nadie, supongamos eso. Siempre habrá alguien que lo quiere a uno, así como uno es patojito o como sea. Pero si no hubiera nadie que lo quisiera a uno, nos es suficiente el amor de nuestro Dios. Amén. Nos es suficiente la bondad y la gracia de nuestro Dios. El rey David dijo, alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro. Y el rey Salomón, el profeta, el salmista Asaf, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi salvación es Jehová. Y Jeremías dijo, yo quiero morirme, pero después dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante y no voy a desfallecer. Amados hermanos, van a venir momentos difíciles debido al pecado, debido a las realidades temporales, debido a circunstancias. No estamos preparados para recibir un diagnóstico adverso de salud, no estamos preparados. Ninguno está preparado para que vaya al médico y le diga al médico tiene una enfermedad terminal y le quedan 2 meses o 6 meses de vida. Y ahí viene la angustia, la soledad. Ninguno está preparado para una noticia de un accidente y la muerte de un ser querido. O sea, no estamos preparados para que suene el teléfono y nos digan su familiar acaba de morir o está entre la vida y la muerte. No estamos preparados y ante esas realidades tan difíciles nosotros decimos mejor morir. Pero el Evangelio dice mejor levantar la mirada al cielo, mejor contemplar al Señor, mejor contemplar lo eterno y no lo vano, mejor mirar lo duradero y no lo perecedero. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y vamos a terminar con un texto que algún día lo tuvimos acá en la pared y lo memorizamos, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Uno puede pensar que todo lo que ha hecho en la vida no vale, y es posible que no valga para muchos, pero para Dios, aún un vaso de agua que demos, no perderá la recompensa. Aún algo muy pequeño que usted haga por otro, que haga por un ser querido, que haga por un necesitado, que usted haga en la obra de Dios, Dios no lo pasa por alto. Dios no es injusto para olvidar. ¿Sí? Así que el trabajo en el Señor no es en vano. En el mundo es vano, porque pasamos, nos olvidan y no nos reconocen, pero para Dios sí sirve la sabiduría que hemos adquirido, para Dios sirve el trabajo y las obras que hemos hecho, y para Dios sirve la vida, por eso nos la ha dado. Si Dios no hubiera querido darnos la vida, nos hubiera abortado, o no nos hubiera dejado ni siquiera ser concebidos. Pero para Dios valemos tanto que nos ha permitido vivir, y hasta el día que nos dé la oportunidad de hacerlo, es el día que la vida vale. A veces uno dice, yo no quiero llegar anciano porque no quiero estar enfermo y limitado, pero si ese es el plan de Dios, pues nos va a permitir vivir y nos va a dar las condiciones, la fuerza, la fortaleza y pondrá personas a nuestro lado que nos protejan, nos cuidan y nos amparen en esa ancianidad. A veces uno dice, yo quiero llegar anciano, pero si el plan de Dios es llevarnos jóvenes, bueno, a mí ya no me lleva joven, ya soy anciano, pero a los que son jóvenes acá,
pues los va a llevar porque son los designios de Dios que no los podemos ni contradecir, ni los entendemos tampoco, pero que son sabios y perfectos. La pregunta es, ¿de qué sirve? Y la respuesta es, sí sirve. Sí sirve. Bajo el sol no sirve, pero más allá del sol, sí sirve la sabiduría, sí sirve el trabajo que hacemos y sí sirve la vida. Los padres normalmente pasamos por momentos de decepción con los hijos, no sé si les ha pasado, pero generalmente todo padre llega a un momento donde se siente decepcionado con sus hijos. Cuando nacen muchas ilusiones y hay etapas de muchas decepciones, pero sí vale la pena lo que hemos hecho por nuestros hijos. Aunque no veamos el fruto inmediato, todo eso que hemos hecho ha valido la pena, porque es lo oportuno, es lo que Dios nos ha permitido hacer y eso va a dar fruto algún día. O los pastores y los ancianos a veces sentimos que todo lo que hemos hecho no sirvió, o sea, como que nos desgastamos, mejor haber invertido la vida en otra cosa. Pero todo lo que hemos hecho sí sirve, porque tarde o temprano tendrá un resultado y Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hemos hecho y el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces sí vale la pena congregarnos, sí vale la pena adquirir conocimiento, sí vale la pena trabajar y servir en la obra de Dios, sí vale la pena disponernos para su obra porque sí tiene provecho más allá del sol. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, porque aunque aquí bajo el sol no sirva y no sea reconocido, no sea honrado, o nadie lo aprecie, pues tú lo valoras, lo aprecias y nos lo has permitido hacer para tu gloria. Gracias, gracias por nuestra iglesia, gracias por cada hermano que se esfuerza por hacer tu voluntad, gracias por cada familia que se concentra y se consagra a hacer tu obra con diligencia, a entrenar sus hijos para ti, para tu gloria. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, bendecimos tu nombre, te exaltamos porque tú eres Dios y porque nos has permitido hacer muchas cosas para ti, así sean sencillas, así sea un vaso de agua, así sea tomar una escoba para limpiar, un trapo para limpiar, lo que hayamos hecho que tú nos has permitido hacer en tu obra o para el bien de otros, con gratitud tú lo premias, porque tú no eres injusto y sí vale la pena. No nos vamos a cansar de hacer el bien, no nos vamos a cansar de vivir en santidad y en piedad porque tú lo ves y es para ti. No vivimos para el hombre, no vivimos ni siquiera para nuestra familia, no vivimos ni siquiera para nuestra pareja, vivimos para ti. Tú premias, tú honras y tú valoras el esfuerzo. Eres tú el único que comprendes profundamente las emociones, los sentimientos. Eres tú el único que comprendes profundamente las realidades. A veces decimos nadie me entiende y es verdad, nadie nos entiende. Ni la esposa, ni los padres, ni los hijos. Nadie nos entiende, pero tú nos entiendes porque tú nos creaste. Tú no solamente nos entiendes, sino que nos auxilias, nos da paz, nos consuelas, mitiga nuestras angustias, fortalece nuestras emociones, multiplica las fuerzas del cansado, fortalece las rodillas del débil y nos levantas y nos dice, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando pasemos por esos valles de sombra de muerte, cuando pasemos por ese lodo cenagoso, cuando pasemos por esos momentos de depresión y de soledad, auxílianos, Señor, para que no veamos la vida como un fastidio, sino que en medio de esa realidad veamos tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a vivir sabiamente y a entender la vida y las circunstancias con sabiduría. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.